En Radio Canal Palabra Viva, la invitación es a sintonizar el programa El Deseado de Todas las Naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Transmitido todos los domingos a las 21 horas. Invita y conduce desde Puerto Rico, Jason Grover. Mis amados hermanos y hermanas en Cristo y todos los que nos escuchan, sean bienvenidos una vez más a este su programa, El Deseado de Todas las Naciones, que conduce su servidor, su hermano en Cristo, Jason Grover, transmitiendo desde Puerto Rico. Y yo sé que mi alegría, mi gozo, lo más seguro será permeable a través de toda la exhortación, porque ciertamente nuestro Señor Jesucristo, como dice su palabra, hace las cosas mucho más abundantes de lo que nosotros le pedimos. Para aquellos que me conocen a través de la emisora, Canal Palabra Viva, en el Facebook, y los que no, pues sepan que mi hijo fue operado de apendicitis, estuvo en el hospital mucho menos del tiempo, mucho menos de la mitad del tiempo que los doctores decían que iba a estar. Hoy pude verlo en casa de su mamá. Mi mamá y mi papá estuvieron presentes. Ellos llegaron en el momento. Pudimos compartir ambas familias, del lado maternal y de mi lado, todos juntos. Pudimos compartir, oramos todos juntos, viendo la mano de Dios obrando en medio de todo. Y luego que se terminó la visita, que todo el mundo se fue yendo poco a poco, bueno, yo como el papá que soy, me quedé ahí con mi hijo en el cuarto. Y cuando todo el mundo se fue, mi nene me decía: papi, estoy tan feliz, estoy tan feliz. Y yo no podía creer lo que yo escuchaba, y yo decía: pero Jun, ¿por qué tú estás así de feliz? Y me decía: yo no sé, yo lo que sé es que estoy feliz. Y mi corazón más que rebosaba de alegría. Una vez más puse mis manos sobre su cabeza, le di un abrazo muy gentil, lo besé en la cabeza, le dije: papi, te amo, me tengo que ir a trabajar, no te olvides de darle gracias a Dios tú mismo, tú solo, y recuerda lo misericordioso y bueno que Dios ha sido para contigo y cómo ha sido más que bendecido. Y bueno, procurando que la semilla que quedó sembrada ahí en esta tarde, rindiera un poquito más el gozo, la alegría, y pidiéndole a Dios que Él pueda meditar sobre todo esto, esperando que todo nos sirva, a todas las familias, a ambas familias, de crecimiento espiritual. Vamos a continuar siempre entendiendo esto, que nosotros reímos con los que ríen y lloramos con los que lloran. Para todos aquellos que están pasando prueba, tribulación, angustias, necesidades, y aquellos que también están gozosos, sepan que ahora mismo vamos a pasar a la oración. Vamos a pasar a orar, a presentarle todo a nuestro Dios, que su nombre sea exaltado sobre todas las cosas. Padre Santo, Padre bueno, estamos ante su presencia, mi Dios amado, una vez más, dándole gracias por su amor, por su misericordia, dándole gracias porque verdaderamente usted es Dios, el único y verdadero Dios, mi Señor, y usted se ha dado a conocer a nuestras vidas, usted ha llegado a nuestros corazones. Ciertamente sabiendo, mi Dios, que podemos acudir a usted en cada momento, en cada situación de nuestras vidas, sea a través de nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, nuestras tribulaciones, nuestras pruebas, y a la misma vez en nuestras acciones de gracias, mi Señor.
Padre Santo, reconociendo su soberanía, mi Dios, y poniendo mi confianza plena en usted, mi Dios, que usted ha de ministrar a cada una de las vidas que nos escuchan en esta noche, mi Señor amado, conforme a sus necesidades, mi Dios. Que su nombre sea alabado, mi Dios, exaltado, glorificado sobre todas las cosas, mi Dios, a través de su palabra, en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestro espíritu, en nuestros pensamientos, mi Señor. Que le exaltemos, disponga nuestros corazones, mi Dios, para recibir su palabra, mi Dios, y que usted reciba la misma como una ofrenda de nuestra parte, mi Dios, de alabanza, por la cual exaltamos su nombre, mi Dios, reconociendo que le necesitamos cada segundo, cada minuto de nuestras vidas, mi Dios. Yo le imploro una vez más su auxilio, mi Señor, en la exposición de la misma, sabiendo, mi Dios, que uno es el que siembra y otro es el que cosecha, pero el crecimiento lo da usted, mi Señor, presentándole cada una de las vidas que escuchan este programa, mi Señor. Usted sabe lo que están pasando, lo que están viviendo, lo que hay en sus corazones, mi Dios. Sea ministrándoles, mi Dios. Y que todos pongamos nuestra mirada en usted, mi Señor. Se lo rogamos, mi Dios, que capte toda nuestra atención, todas nuestras emociones, todo, mi Señor. Y que nosotros también dispongamos nuestros corazones, mi Dios, para recibir su palabra. Padre Santo, le pedimos perdón por nuestros pecados, mi Señor amado. Todo aquello que hicimos que no debimos de haber hecho. Todo aquello que pudimos haber hecho y no hicimos, mi Señor, aún en nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestro manejar durante el día, mi Señor. Tal vez no le exaltamos en este día del Señor como verdaderamente debimos de haberle exaltado y glorificado a través del día, mi Dios. Enséñenos cada día más a través de nuestras propias experiencias individuales, mi Dios, a ponerle a usted al centro de nuestras vidas, no solo en el día del Señor, sino todos los días de la semana, todos los días de nuestras vidas, mi Señor. Mire la palabra que va a ser leída. Añada bendición a ella, mi Señor, sabiendo que ella ya de por sí ha sido bendecida. Todo esto se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén, mi Señor amado, y amén. Ya como ustedes me conocen, mis hermanos, me gusta siempre leer algo para enfatizar el perdón de nuestros pecados y que podamos recibir ese perdón de parte de Dios, convencidos plenamente de que verdaderamente hemos sido perdonados y podemos comenzar desde cero ahora mismo. Dice Colosenses capítulo 2, versículos 9 al 14, dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, en quien en Cristo Jesús. Y vosotros estáis completos en Él, estamos completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y toda potestad, de todo lo creado. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Esta es la circuncisión del corazón, donde Cristo nos ha dado un corazón nuevo, conforme a su corazón. Sepultados con Él en el bautismo, estamos identificados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Ya fuimos resucitados con Él, mediante la fe, que es un don de Dios, en el poder de Dios que le levantó y nos levantará a nosotros de los muertos, si es que Cristo no ha venido antes. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Ya Él nos ha dado vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Perdonando cuántos pecados? 1, 2, no. Todos nuestros pecados. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio
y clavándola en la cruz. Esa era la sentencia a muerte espiritual eterna que teníamos, y nos muestra la necesidad que nosotros teníamos. Y aquellos que no la han conocido a plenitud, reconozcan que tenemos todo de un Salvador, Cristo Jesús. Vamos a dar lectura a la palabra que se encuentra en Nehemías capítulo 8, que lee así: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban, y mis hermanos, prestemos atención a cada detalle, y cada detalle que haya que resaltar, voy a procurar resaltarlo para que veamos cómo es la palabra de Dios. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Ahí hay un detalle, como un solo hombre, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, ellos le dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Lo más probable es que este libro de la ley de Moisés se refiera al Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Miren cuánto detalle Dios nos da a través de su palabra. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, desde que salió el sol hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Una vez más lo dice, y los oídos de todo el pueblo, fíjense, los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley que estaba siendo leída. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha. ¿Ven cuánto detalle? Y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento, todo el pueblo atento a la palabra de Dios. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén. Mire qué tan corto Esdras bendijo a Jehová, y qué tan cortito respondió el pueblo con un amén. Nada de palabrería, corazones sinceros que ya hemos apreciado a través de lo que ya hemos leído. Un pueblo ansioso por escuchar la palabra de Dios, y pueblo de Dios dispuesto a leérsela, interpretársela. Recordemos, mis hermanos, que este pueblo venía del exilio en Babilonia, y lo más seguro, además de interpretar la palabra de Dios para que ellos la entendieran, tal vez, o lo más seguro, la estuviesen traduciendo el lenguaje que habían aprendido en el cautiverio, el lenguaje caldeo o persa, uno de los dos, o puede que algún otro lenguaje. Y el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron. Miren cuánto detalle. Y adoraron a Jehová inclinados a tierra, postrados en tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Fíjense cómo leían claramente,
y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea que los que estaban interpretándole la ley al pueblo ponían el sentido de modo que el pueblo pudiesen entender lo que se leía. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras. Les dio instrucciones, les dieron instrucciones. Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen, mostrando la misericordia de Dios. A los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Recordemos esto: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Palabra de Dios encontrada en Nehemías capítulo 8, versículos del 1 al 12. Lo pueden buscar en cualquier momento dado, luego del programa o durante la semana, y estudiarlo a más cabalidad, cada uno de ustedes en lo personal. Vamos a pasar a un himno y pasamos entonces a la reflexión.
Bendito sea el Señor por tan glorioso himno, porque verdaderamente que ese himno llega a lo más profundo de mi corazón, y espero que así sea para con todos ustedes. Quiero decirles, mis hermanos, antes de ustedes saben que yo bosquejo gran parte de lo que yo expongo aquí en el programa, porque me gusta y procuro mantener el hilo de lo que se está llevando a cabo para no estar brincando de un lugar a otro. Pero sí quiero decirles algo, que en el pueblo cristiano hay muchos cristianos y nos topamos con muchos hombres y mujeres que verdaderamente aman a Dios, pero tienen esta actitud que ellos dicen que solamente con la Biblia les basta. Y yo digo, bueno, sí, la Biblia es más que suficiente, pero el negar que hay muchísima buena literatura de sana doctrina escrita, no solamente de esta década, ni de los últimos 20 años, ni de los últimos 50 años, sino libros escritos 100, 200, 300, 400, 500 años atrás. El no reconocer que hay literatura y que hay siervos y siervas de Dios que dedicaron vidas enteras, no que se dedicaron, que Dios los separó para estudiar su palabra a profundidad y que verdaderamente sudaron gotas de sangre, como decimos aquí en Puerto Rico, orando, buscando el rostro del Señor, estudiando la palabra, traduciéndola. El no reconocer eso sería como el negar que Dios no le ha dado a la iglesia como uno de los dones, el que en la iglesia haya maestro. Para que haya un maestro dando una enseñanza, ese maestro no tiene que estar físicamente delante de nosotros dándonos una enseñanza directa y nosotros frente a ellos sentados con una libreta y un bolígrafo o un lápiz tomando nota y aprendiendo. No, muchas de las enseñanzas que los maestros que Dios ha puesto en la iglesia han quedado escritos en libros que nos ayudan muchísimo a entender la palabra de Dios, doctrinas esenciales, principales, secundarias, confesiones de fe que podemos estudiar nosotros mismos. Aquí en Canal Palabra Viva, los colaboradores, nos hemos compartido literatura que entendemos que nos puede ser ayuda mutua uno a los otros. ¿Para qué? Para entender aún más la palabra y para edificarnos los unos a los otros. Dicho eso, vamos a pasar al tema sobre el tema de hoy, que es interpretando la Biblia. Es una pequeña reflexión o estudio básico de algunos detalles, por decirlo así, que debemos tomar en consideración a la hora de estudiar la palabra de Dios. Fíjense, mis hermanos, que hablo de estudiar la palabra de Dios, porque en ocasiones no es menos cierto que con solo leerla y meditarla ya de por sí es una bendición, somos bendecidos. Tampoco quiero que piensen que yo me creo que lo entiendo todo. Ya eso ustedes lo saben, lo dejé implícito con la pequeña introducción que le he dado a esta introducción. Yo mismo procuro llenarme del tema de la hermenéutica bíblica, pero los mismos nos ayudan a profundizar en la palabra de Dios para llegar a Cristo mismo a través de cada versículo, de cada pasaje, de cada historia, de cada parábola, de cada visión, entre paréntesis, bíblica, enseñanza directa o indirecta, y entendiendo y sabiendo que todo conocimiento que me acerque a Dios más íntimamente a través de la obra redentora de Cristo y su palabra, con la ayuda del Espíritu Santo y con corazones sinceros, más se profundiza nuestra relación con Dios, relación de padre e hijo, al igual que Cristo con Dios el Padre, y así podemos verdaderamente comenzar nuestra lectura bíblica, nuestro compartir del Evangelio con otros, en especial con nuestra familia, de la manera correcta, como nos enseña el mismo Padre nuestro, que comienza a sí mismo reconociendo que Dios es nuestro Padre
y aunque no lo dice, está implícito que oramos desde la posición de hijos e hijas de Dios. Hay otro punto que quiero enfatizar antes de proseguir, que la hermenéutica, la interpretación de la palabra crítica y analítica es esencial para transmitir el Evangelio, la gran comisión, que es nuestra meta principal como hijos y discípulos de Dios, Cristo mismo, que Él vino para salvar lo que se había perdido, y esto por medio de su sacrificio. Y predicado, como siempre cito, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Y que la hermenéutica, quiero que entendamos esto, mis hermanos y hermanas, que la hermenéutica elemental y lógica es suficiente para conocer a Cristo y la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Ejemplo, Jesús mismo, casi terminando el sermón del monte, en Mateo 7:24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, fíjense en esto, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes. Esto es la prueba, las pruebas y las aflicciones que vienen a nuestras vidas, y nuestra fe puesta en Cristo Jesús y su palabra. Soplaron los vientos y azotaron aquella casa, porque nos van a azotar, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca, y la roca es Cristo. Leer el Sermón del Monte de por sí establece un fundamento sólido de lo que Cristo espera de nosotros, y una hermenéutica espiritual correcta, con mandamientos aplicativos que ameritan una respuesta de cada creyente en amor a Dios. Siempre he pensado y he dicho que como tratamos la Escritura, la palabra de Dios, es en realidad como nosotros tratamos a Dios. Ahora, vamos a ver algo básico, pero a la vez relevante a lo que pretendo llegar hoy, y aparte de la enseñanza, para que meditemos. Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si bien esto siempre ha sido cierto y apoyamos nuestra fe en pequeños grupos de 2 o 3 o hasta una congregación completa, porque esto está implícito a través de toda la palabra, no menos cierto es el texto mismo dentro del contexto. El texto dentro del contexto, Dios está asentando las bases, fíjense en esto, para la disciplina dentro de la iglesia y cómo tratar a un hermano en la fe que ha pecado. No lo digo yo, lo dice la palabra misma. Los versículos 19 y 20 de este capítulo 18 de Mateo deben tomarse en el contexto más amplio, ya que siguen tratando el tema de la disciplina en la iglesia. El versículo 19 es una aplicación adicional del versículo 18, y el versículo 20 afirma que Jesús está presente en medio de su pueblo de una manera especial cuando la unidad y la pureza de su familia, del cuerpo de Cristo, y más cuando el testimonio de nuestras vidas y nuestras iglesias están en juego, donde los impíos pudiesen, y lo hacen, porque ciertamente lo hacen, y blasfeman el nombre del Señor cuando lo hacen por culpa nuestra, juzgan la conducta de cada cristiano. Así que es deber de la iglesia cumplir con el deber de la disciplina. Aquí ya yo, como decimos en Puerto Rico,
me estoy mandando un poco. Asignación para comenzar a poner en práctica la interpretación de la palabra. Mateo 18, versículos 15 al 20, lo que les leí, y les aseguro que comenzaremos a deleitarnos aún más en su palabra. Queremos ir más a fondo sobre el estudio de la palabra. Mire su propia Biblia. Todas por lo general tienen reseña de otros textos relacionados con los textos leídos. Si por ejemplo queremos ir más allá sobre este pasaje, sobre este tema antes mencionado, podemos ver, y mi hermano, no quiero que lo recuerden, es solamente para darle veracidad a lo que les estoy tratando de exhortar y a lo que queremos llegar. Fíjense sobre este tema de que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí en medio de nosotros está el Señor. Y también sobre la disciplina implícita en este contexto bíblico, solamente, mis hermanos, les digo otra vez, no lo tienen que buscar, hay todas estas reseñas, por lo menos en la mía, en una de las mías, en la de ustedes puede que caigan más o puede que caigan menos, pero hacen referencia a Levíticos 19, Lucas 17, Gálatas 6, Santiago 5, Deuteronomio 19, Juan 8, 2 de Corintios 13, Hebreos 10, 1 de Corintios 6, 2 de Tesalonicenses 3, Mateo 16, Juan 20, Juan 23, perdónenme, Juan 20, Mateo 5 y Juan 5. Esto sin mencionar los versículos bíblicos. 14 citas bíblicas que hacen reseña a solamente esos 5 versículos nada más pronunciados por Cristo mismo. ¿Vieron cuántas reseñas hay a través de toda la palabra a solamente 5 versículos bíblicos que enseñó nuestro Señor? La Biblia, al igual que cualquier documento escrito, debe y tiene que ser interpretado si queremos entenderlo. Por ejemplo, los Estados Unidos de América, la nación americana, cuentan con 9 personas extremadamente capacitados, cuya tarea diaria consiste en interpretar la Constitución. Constituyen lo que se conoce como la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pero la tarea de interpretar la Biblia es una tarea muchísimo más solemne que interpretar la Constitución de nuestros respectivos países. Requiere mucho cuidado y diligencia, ya que al final de la misma, en Apocalipsis 22, versículos 18 y 19, dicen: yo testifico, Jesús mismo, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo responde el apóstol Juan? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Aquí podemos ver una vez más a Cristo en el centro de toda la profecía. No es solo Apocalipsis, es de Génesis a Apocalipsis, un evangelio, una vida, una cosmovisión que debiésemos procurar todos a medida que estudiamos la palabra, una cosmovisión cristocéntrica, no antropocéntrica, con Cristo al centro de nuestras vidas. Segunda de Timoteo 4:8. Recuerden, mis hermanos, que todos estos principios bíblicos vienen en juego a la hora de interpretar y leer la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 4, versículo 8.
Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí, dos pasajes bíblicos, los cuales podemos utilizar para autoexaminarnos a nosotros mismos y la manera que hemos estado interpretando nuestra lectura de la palabra. Pudiese decir que si amamos la venida de Cristo, la hemos estado leyendo cristocéntricamente, como Dios espera de nosotros. Si no amamos su venida, estamos dudando de su soberanía y tal vez inconscientemente pensemos que somos más amorosos y misericordiosos que Dios mismo. Y lo más seguro es que hayamos estado leyendo la Biblia antropocéntricamente, nosotros al centro de todo y todo girando en torno a nuestras vidas, incluyendo a Dios. Ahora, cabe hacer otra reseña. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Toda escritura, vamos a volver atrás un minutito antes de proseguir. Mis hermanos, si hemos leído la Biblia cristocéntricamente, nosotros debemos de amar ciertamente la venida de Cristo Jesús. Si nosotros no amamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, lo más seguro es que hemos estado leyendo, interpretando la palabra de una manera antropocéntricamente, donde nosotros estamos al centro de todo y la palabra de Dios y Cristo mismo todo girando alrededor de nosotros. No, mis hermanos, la manera correcta es amando la venida de Cristo y con Cristo al centro. Ahora, tenía que detenerme y hacer esa reseña, porque ciertamente es una verdad bíblica que acabamos de leer en la palabra de Dios. El que me ama, ama su venida, ama la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hemos entendido el plan de redención de Dios y que sus tiempos son perfectos. Nosotros no podemos permitir, es como dice la palabra, dice: mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos son más altos que vuestros caminos. Imposible que nosotros tratemos de elevar nuestro intelecto y nuestro propio razonamiento y llevarlo a un conocimiento tal al de Dios, o tratar de traer a Dios, bajarlo a nuestro razonamiento lógico de lo que leemos a través de la palabra y lo que nosotros entendemos, bajar su sabiduría infinita a nuestra sabiduría. Mis hermanos, nunca vamos a entender a Dios a cabalidad, porque Él es un Dios infinito. Él es el creador del cielo, de la tierra, del mar, el dador de la vida, todo lo que hay. Pero lo que está revelado en la palabra de Dios sí lo podemos entender. Ir más allá sería tentar a Dios y meternos en agua que Dios no nos ha llamado a que nos metamos. Recuerden lo que dice Deuteronomio 29:29. Las cosas reveladas son para el hombre y para sus hijos, mas las ocultas le pertenecen a Dios. Dios no está obligado a revelarnos todo, ni ahora y ni aún en la eternidad, aunque sí en la eternidad veremos todo claramente. ¿Por qué? Yo lo sé, porque la palabra misma lo dice. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Fíjense, es útil para todo esto. Toda escritura es inspirada por Dios. Reconozcamos esto, que toda es inspirada por Dios. El apóstol Pablo no era machista, como dicen muchos, cuando escribió en los Corintios, o el orden que Dios tiene en la familia. No, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Eso aplicativamente a nuestras vidas primero, a fin de que el hombre de Dios, implícito la mujer, sea perfecto,
enteramente instruido. O sea que la palabra nos instruye en todas estas áreas para toda buena obra. ¿Qué reseñas hay sobre este? Como les dije anteriormente, no espero que se lo memoricen, es para que vean la veracidad del texto bíblico. Romanos 15, segunda de Pedro 1, primera de Tito 6, segunda de Timoteo 2. En total, 9 versículos que se pueden ir, buscar, leerlos y luego leerlos dentro de su contexto. Y de seguro encontraremos a Cristo al centro de todo el pensamiento o del tema para gloria de Dios, para aquellos que verdaderamente se vayan a dar a la tarea. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Recuerden que leímos Nehemías capítulo 8. Para gloria de Dios, el mensaje de la Biblia es tan sencillo y claro que hasta un niño lo puede comprender. Obvio, un niño capaz o en edad de entender, como allá en el pasaje bíblico que leímos en Nehemías, no de un bebé o una guagua, como dicen en algunos países. Sin embargo, para entender adecuadamente la carne de la Escritura, se requiere de una cuidadosa atención y estudio. Algunos de los temas en la Biblia son tan complejos y profundos que acaparan el esfuerzo conciso del académico más dotado. Aquí cabe resaltar que esto es a la luz de que el individuo, el joven, la mujer, el anciano, en fin, todos hayan nacido de nuevo y Dios los haya trasladado de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús y el Espíritu Santo more en nosotros. Y lo otro, recordar lo que les mencioné al principio, que la hermenéutica o interpretación de la palabra elemental es suficiente para conocer la voluntad de Dios y debí de haber añadido desde un principio entender el plan de redención del hombre trazado de Génesis a Apocalipsis, porque ese es el tema principal de toda la Escritura y eso debe ser motivo de gran gozo y consuelo a nuestras almas y nos mantendrá con nuestras miradas puestas en Cristo Jesús. Yo sé que la palabra misma o el estudio de ella puede ser intimidante por su longitud y variedad de géneros literarios. Entre ellos está la exposición, que es un tipo de discurso, una argumentación directa que apela directamente a la razón. Está la narrativa y biográfica, ejemplos primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, el libro de Jueces, Génesis mismo. Están las parábolas. Recordemos, mis hermanos, que todas enseñan un principio del reino de Dios. Está el género poético o la poesía. El ejemplo más grande es el libro de los Salmos, también Cantar de los Cantares, los Proverbios y la literatura sapiencial. Ejemplo mismo, el libro de los Proverbios. Los mismos nos muestran una verdad breve, penetrante y típicamente práctica. A mí me encanta, mis hermanos, leer los proverbios cuando estoy falto de sabiduría. Perdónenme, no sé qué hacer, no sé qué pensar. En cierto momento dado, yo no voy directamente a buscar ese detalle que yo tanto quisiera buscar en la palabra, aunque lo puedo hacer, buscarlo en los salmos, a través de los evangelios, la muerte y la resurrección de Cristo, las promesas de vida eterna, cielo nuevo y tierra nueva. Yo puedo ir directamente a todo lo que yo quiera buscar en la Biblia para ver ese anhelo que yo necesito en cierto momento dado, cuando uno está enfermo, en aflicción,
Bueno, llamar los ancianos de la iglesia y ungir al enfermo con aceite y será sano y sus pecados serán perdonados. Ver a Cristo obrando sus milagros a través de los evangelios. Pero también me encanta leer los proverbios porque son aplicativos, lectura básica, esencial, fácil de interpretar y aplicarlo a nuestras vidas. Está el género de la profecía y este es el tipo de literatura más desafiante en toda la palabra. Pero si bien la profecía bíblica, no la de hombre, la bíblica, sí mira hacia el futuro, se destaca más por su mensaje de exhortación. Y está la apocalíptica. Esta categoría va incluida con el género o la profecía, en la cual la revelación es primordial, tal como el término mismo lo implica. Trata de cataclismos y de eventos relacionados con el fin del mundo escatológicamente que han sucedido, como la profecía del Mesías de Cristo Jesús había sido profetizado desde Génesis 3:15 a través de todo el Antiguo Testamento. Bueno, pues cuando Cristo nació, escatológicamente en la historia se cumplió una profecía. Cuando Cristo murió y resucitó, se cumplió otro evento escatológico en la historia, en el plan de redención de nuestro Señor Jesucristo se cumplió. Y así la destrucción del templo 70 años después de la ascensión de Cristo, otro evento profetizado que se cumplió. Pues así mismo se van cumpliendo, algunos ya se han cumplido, otros se están cumpliendo ahora mismo y otros se cumplirán en el futuro, como la venida de Cristo mismo. Sabemos que la misma está llena de simbolismo y muchas cosas son difíciles de entender, pero eso yo se lo dejo a sus pastores, a los presbíteros, a los ancianos y maestros de sus iglesias. Pero no por eso les dejaré de exhortar a que lean el Apocalipsis, toda la palabra, porque desde el comienzo del mismo, en el versículo 3 de Apocalipsis nos dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Fíjese, no dice las profecías, dice una profecía. Fíjese, una profecía. Y guarden las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca, mis hermanos, y ciertamente cada día que pasa está más cerca. Ya somos bienaventurados de solo leerla, como siempre digo, y no solo yo, muchísimos estudiosos de la palabra. Fijémonos en la victoria final de Cristo y su iglesia a través de todo el libro. Recordemos, Cristo y el plan de redención del pueblo de Dios está al centro de toda la Biblia. Leamos, entendámosla y busquemos a Cristo y esa obra redentora en cada pasaje, en cada historia, en cada parábola, en cada narración, en cada profecía y todo lo antes mencionado. Mis hermanos, procuremos buscar a Cristo en ella y su mensaje de salvación, de perdón de pecado y la redención del hombre. Toda la obra redentora tenemos que buscarla en toda la palabra de Dios. Miren lo que dice, si esto es importantísimo, miren lo que dice Jeremías 9, del 23 al 24. Y esta palabra es algo excelentísimo, pero como toda la escritura, dice: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Gloríese en esto, de que me entiende, de que entendemos al Señor, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia,
derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Dios se complace en que le entendamos y le conozcamos. ¿Y qué más no queremos nosotros que agradar a nuestro Dios? Y otra pregunta, ¿cómo le conoceremos y entenderemos? Leyendo, estudiando y meditando en su palabra y escuchando la misma siendo predicada. Un pequeño resumen o consejos a tomar en consideración a la hora de estudiar la palabra de Dios. Número 1, la Biblia es su propio intérprete. La Biblia se interpreta ella misma. Debemos interpretar la Biblia literalmente, como ha sido escrita. Las partes oscuras o difíciles de entender se deben interpretar a la luz de las partes más claras. ¿Y cómo nosotros podemos llegar a esas partes más claras para poder interpretar una parte más oscura? Pues mi hermano, usted le ora al Señor, lee el pasaje bíblico y como ya le enseñé, busca en su Biblia, busca en una concordancia otros pasajes paralelos o relativos a ese pasaje oscuro. Y también puede buscar ese versículo, ese pasaje bíblico, esa enseñanza. Puede buscar un libro que hable al respecto. Yo no estoy para recomendarle autores, pero si me escriben en privado o a cualquiera de los miembros de Canal Palabra Viva o a su pastor le pudiesen recomendar algo, porque si verdaderamente quiere entender la palabra de Dios, yo le garantizo que puede llegar al conocimiento más claro posible a la luz de la palabra. Las leyes, y como cuarto están las leyes lógicas. Las leyes lógicas gobiernan todo lo que pueda ser razonablemente deducido o concluido a partir de la escritura. Como les dije desde un principio, la hermenéutica básica textual de la palabra nos puede llevar al conocimiento y es más que suficiente para el conocimiento pleno de Cristo Jesús y lo aplicativo a nuestras vidas. Con esta exhortación, mis hermanos, yo lo que he procurado es, para la gloria del Señor, estimularnos los unos a los otros, a escudriñar la palabra a profundidad cada día más y lograr amarla, amar la palabra de tal manera como amamos la salvación y la redención que Cristo obtuvo por nosotros en la cruz del Calvario. Si ciertamente apreciamos ese sacrificio y entendemos lo que sucedió allí en la cruz, que el justo murió por los injustos, que verdaderamente Cristo recibió el castigo que cada uno de nosotros merecíamos, con ese mismo amor y esa misma gratitud debemos nosotros de leer y escudriñar las escrituras, sabiendo que Dios se complace en eso, como lo que les acabé de leer. Dios se complace en que le entendamos, que ni se gloría en sabio en su sabiduría, ni se gloría el poderoso de su poder, ni el rico en su riqueza. Gloríese en eso. ¿De qué? De que me entiende y de que me conoce. Pues mis hermanos, vamos a poner de nuestra parte y recordemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por eso se los dije desde un principio cuando leíamos en Nehemías capítulo 8, de que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y si el Señor se goza en que nosotros le entendamos y le conozcamos, pues vamos a procurar estudiar y deleitarnos cada día más y más en su palabra. Vamos a pasar a un cántico y venimos con la oración para despedirnos y los programas que siguen durante la semana. Quiero que queremos y todos reunidos a la mesa, es Cristo el que va a servir. ¿Cómo dicen? Estamos de fiesta con Jesús.
Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo y alabado y glorificado sea su nombre. Mis hermanos, yo quiero que sepan que nosotros aquí en Canal Palabra Viva siempre ha habido una exhortación en medio nuestro, y es que oremos siempre antes de los programas y después de los programas por cada uno de ustedes, de la audiencia. Sepa que se ha orado aún antes de que ustedes nos hayan sintonizado, aún antes de que hayan escuchado este programa, sea que lo escuchen cuando lo escuchen. Verdaderamente yo espero que la exhortación de hoy los haya motivado, haya sido clara, suficiente para que ustedes se motiven a honrar a nuestro Dios y escudriñarlo y buscarlo en su palabra. Se los digo de todo corazón. Quiero dejarles saber que los lunes tenemos nuestro programa Altar Familiar en las noches con nuestro hermano Víctor Oces a las 21:30 p.m. de la noche, tiempo de Dios, y los miércoles y los viernes a las 8:15 a.m. nuestro hermano Víctor y nuestra hermana Noelia. Los martes y jueves tenemos una voz en oración a las 8:30 a.m. con nuestra hermana Ingrid A. Liduvina, la que siempre dice hola, hola, hola. Es que yo me lo gozo con la hermana. Y los sábados a las 9 de la mañana, experiencia de transformación, una reflexión bíblica acompañada de un testimonio. Los miércoles y sábado tenemos Sed de Dios con nuestro hermano Roberto y nuestra hermana Angélica a las 21:30 horas p.m. Nuestra hermana Angélica, nuestro hermano Pedro, sepan que los hemos mantenido en oración y están presentes en ello, y también ellos han dado testimonio de cómo Dios ha obrado en sus vidas. Los jueves tenemos Tras los Pasos del Gran Maestro con nuestro hermano Andrés Villarroel, el hermano que tiene la voz que todos nosotros quisiéramos tener para transmitir en la radio. Dios le bendiga, mi hermano Andrés. Los viernes tenemos a nuestra hermana Jessica Contreras, Casa de Pan, a las 22 p.m. Y los martes tenemos a nuestro hermano Pedro Andrés, que también lo hemos mantenido en oración por su estado de salud. Sabemos que Dios está obrando y obrará en medio de todo cuando suene el chofar. Todos son nuestros colaboradores y colaboradoras. A todos los amo por igual. Somos una familia en Cristo. Y mis hermanas y hermanos que están siempre ahí presentes, una vez más les digo, no los menciono por nombre, pero sepa que yo sé que ustedes están ahí. También están en mis oraciones. Espero ver ese abrazo en un momento dado ahí que nuestra hermana Alicia Molina le deja todo. Quiero verlo ahí en un momento dado. Mi hermana Carmen Torres Pizarro, nuestra hermana Gloria, nuestra hermana Irma Román desde Cuba. Bueno, en fin, todos ustedes sepan que son más que amados y que hay un hermano aquí en Cristo en Puerto Rico que los presenta a todos en oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante su presencia, mi Dios amado, dándole gracias, mi Dios amado, por una vez más habernos permitido estudiar, escudriñar su palabra y conocerle aún más, mi Señor, y saber, mi Dios, lo que usted espera de nosotros. Ayúdenos, mi Dios, en esta misión que es requerida a cada uno de nosotros, escudriñar las Escrituras, mi Señor. Te lo pedimos, mi Dios amado, y le presentamos los enfermos, los necesitados, como dijimos al principio, los que ríen, con ellos reímos, pero los que lloran, con ellos también lloramos, mi Señor amado. Si aquí hay alguno que no lo ha conocido, que no ha llegado aún al entendimiento de que tiene que arrepentirse, mi Señor amado, de sus pecados y reconocer, mi Dios amado, que usted es el único que quiere y puede salvarlo, mi Dios amado. Toque su corazón, mi Dios amado, para que esta noche haya, si no ha sido, una noche de salvación, mi Dios amado. Ciertamente yo no soy quien para decirle cómo hacer las cosas, mi Dios, porque usted sabe hacer las cosas mejor que ninguno de nosotros. Usted las sabe hacer y las hace excelentemente, perfectamente, mi Dios, a su manera, a la mejor manera.
Oh, mi Dios, le hemos presentado todo esto y despídanos, denos una noche de descanso, mi Dios, en su presencia, meditando en su palabra, en amor. En el nombre de su Hijo amado Jesús hemos orado. Amén, mi Señor, y amén. Como siempre les digo, mis hermanos, y esta noche se los digo de una manera distinta, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Busquémoslos a través de su palabra. Que el Señor les bendiga. En Radio Canal Palabra Viva, la invitación es a sintonizar el programa El Deseado de Todas las Naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Transmitido todos los domingos a las 21 horas. Invita y conduce desde Puerto Rico, Jason Grover.